hablamos de salud, como en temporadas anteriores en Castilla-La Mancha Despierta, seguimos preocupados, como decimos, por nuestra salud. Ahora vamos a detenernos en nuestro aparato digestivo con Gonzalo Guerra Flecha, que es especialista del aparato digestivo del Centro Médico Quirúrgico de Enfermedades Digestivas. Muy buenos días, bienvenido a Castilla-La Mancha Despierta. Buenos días. Doctor, se ha hablado mucho de los efectos del coronavirus en la salud y en los diferentes órganos vitales. ¿También castiga a nuestro sistema gastrointestinal? Pues sí, como sabes, lo más frecuente en el coronavirus son los síntomas respiratorios, pero sin embargo, hasta un 10-12% de pacientes tienen síntomas digestivos, de diarrea, de vómitos, en fin, de molestias digestivas en general. Claro. ¿Esos casos de diarreas motivadas por la COVID-19 son graves o, digamos, son pasajeros? Normalmente no, normalmente son cuadros de diarrea razonablemente leves que en unos días, 3-4 días o incluso una semana pueden ir cediendo. ¿Y está demostrado que las personas que desarrollan síntomas digestivos conservan el virus en su cuerpo durante más tiempo? Sí, más o menos. Lo que ocurre es que en las personas que han tenido síntomas digestivos se han estudiado las heces y lo que se ha visto es que después de ya haber lavado la infección a nivel respiratorio, es decir, cuando ya la famosa PCR esta de los bastoncillos que te meten por la nariz ya resulta negativa, puede ocurrir que haya restos del RNA del virus todavía en las heces. Los estudios científicos han demostrado que si el virus llega a la saliva de una persona y después la traga, ¿este accede al intestino? Sí, ya digo, como se ha detectado el virus en heces, efectivamente nosotros el virus lo vamos a ingerir vía nasal o vía bucal, ¿no? Vía respiratoria principalmente. Pero si llega a nuestra saliva va a progresar hacia el aparato digestivo. Entonces, en el estómago y en el esófago el virus no tiene capacidad de hacernos ningún daño. Sin embargo, en el intestino sí, porque tiene los mismos receptores que tenemos a nivel respiratorio y ahí sí puede infectar las células. Hablamos ahora, si le parece, del virus de la hepatitis. ¿Se puede contraer por entrar en contacto con restos de heces contaminadas? ¿También puede ocurrir en el caso del coronavirus? Bueno, son virus completamente diferentes, no se parecen en casi nada, digámoslo así. Pero efectivamente, a los científicos, al haber descubierto restos del virus en heces, han planteado la cuestión de si este contagio oral-fecal, que efectivamente sería igual que en la hepatitis, se puede producir. La lógica apunta a que sí que sería posible, puesto que podemos ingerirlo e infectarnos nuevamente. Bueno, la especialidad de gastroenterología es una de las especialidades que más patologías aborda. Sin duda, para que os hagáis una idea, casi el 50% de las consultas de medicina general tienen algo que ver con el aparato digestivo. O sea que sí, hay mucha sintomatología y mucha patología. Doctor, ¿y es cierto que la falta de movilidad causa estreñimiento y se han registrado un mayor número de casos en estos meses? Sí, ahora estamos viendo en esta salida del confinamiento, la gente lógicamente pues ha hecho menos ejercicio, se ha movido menos, incluso no han ido a trabajar presencialmente, me refiero, y eso influye mucho en el estreñimiento. De hecho, uno de los pilares para la lucha contra el estreñimiento es la movilidad, el ejercicio físico, ¿no? El sedentarismo lo agrava y ahora estamos viendo esas consecuencias, sin duda. Y los cuadros de estrés también durante el confinamiento o en los peores días de la pandemia también han afectado a nuestro estómago. Bueno, yo siempre les digo a mis pacientes que el estrés es el peor enemigo del aparato digestivo. ¿Por qué? Porque es el más difícil de combatir. Yo le puedo decir a un paciente que deje el café, que deje el alcohol, que coma diferente, pero que se quite el estrés no es sencillo, ¿no? Es evidente que el confinamiento y toda esta situación que estamos viviendo nos ha producido mucho más estrés en general y estamos viendo efectivamente que toda la patología digestiva que se puede relacionar con el estrés está aumentando de manera evidente. Volviendo al estreñimiento, ¿recomendaría el uso de laxantes? Vamos a ver, los laxantes, por un lado, hay que desmitificarlos, es decir, la gente tiene mucho miedo a utilizarlos. Esto no tiene mucha base, ¿no? Pero yo sí que soy partidario de no tomarlos si no los ha prescrito alguien. Es decir, antes de llegar a los laxantes tenemos muchas medidas dietéticas, hidratación, ejercicio, como muy bien has comentado hace poco. Y solo cuando no nos queda otro remedio podemos recurrir a ellos. Pero yo soy partidario de recurrir a los laxantes cuando algún médico o algún profesional sanitario los haya prescrito. Y corremos el riesgo de que la preocupación casi exclusiva por la COVID-19 nos haga descuidar la prevención y tratamiento de otras enfermedades que pueden ser mortales, como el cáncer de colon. Pues eso es un problema real
y muy grave. Lo que hemos visto durante el confinamiento es que los pacientes con patologías, pues por ejemplo, como muy bien has dicho, con cáncer o simplemente con apendicitis agudas, por ejemplo, han acudido al médico demasiado tarde, han esperado mucho por ese miedo a acudir a urgencias o a acudir al hospital. Y luego otro efecto que se ha producido es que determinadas pruebas no se han realizado. Por ejemplo, pues las colonoscopias se han pospuesto todas. Y efectivamente estamos viendo que esas enfermedades nos vienen en unos estadios más avanzados. Por lo tanto, yo lo que recomiendo es, si realmente nos sentimos mal, acudamos al médico con prevención, pero que no aguantemos con tal de no ir al hospital a toda costa. ¿Qué alimentos no deberían faltar nunca en nuestra dieta para cuidar la salud gastrointestinal? Bueno, es un tópico, pero al final, pues los vegetales, ¿no? Las legumbres, las verduras, todo esto son, por un lado, nos hidratan, por otro lado, son muy buenos para los niveles de colesterol. Nos regulan el tránsito, como muy bien estabas comentando el estreñimiento, pues la fibra evidentemente nos ayuda, ¿no? Son antioxidantes y además son prebióticos, es decir, son alimento para nuestras bacterias propias. Y equilibrar nuestra flora bacteriana en el intestino nos va a ayudar muchísimo en nuestra salud en general. Claro. Habla de prebióticos y tomar probióticos puede ayudarnos a tener un sistema digestivo fuerte y mejorar nuestras defensas. Sin duda, esa es la otra parte de la moneda, ¿no? Los prebióticos es lo que podemos ingerir con los alimentos normales, los probióticos ya son bacterias en sí mismas, son bacterias preparadas para ayudarnos a regular nuestra flora, a ponerla más saludable. Y sí, sin duda, claro que nos pueden ayudar. ¿Y el alcohol puede tener algún efecto tónico para el estómago como a menudo se cree? Pues la verdad es que hay que reconocerlo. Yo, que me encanta el vino, tengo que reconocer que no tiene ningún efecto tónico sobre el estómago. Es más, antes al contrario, en los pacientes que tengan alguna patología gástrica, por ejemplo una úlcera o una gastritis, si ingieren alcohol, lo que van a hacer es agravar esa situación. Por lo tanto, el alcohol moderadamente se puede tomar, pero no nos va a beneficiar al estómago. Bien, doctor, ¿y la obesidad es el gran enemigo de todo el aparato digestivo, sobre todo del hígado? Bueno, yo diría casi que es el gran enemigo de todo nuestro organismo, ¿no? Pero efectivamente el hígado se ve muy perjudicado en los casos de obesidad, porque la grasa no solo se acumula en el tejido periférico, cuando vemos a una persona que está muy gordita, vemos que tiene mucha grasa. Esa grasa también se acumula en el hígado, que es lo que llamamos nosotros el hígado graso o la esteatosis hepática. Los hígados grasos son hígados que tienden a funcionar peor y que si siguen muchos años acumulando grasa pueden llegar a tener problemas más severos. Claro. Doctor Guerra, para terminar, ¿es cierto que el 50% de las consultas que tienen son funcionales, es decir, que los síntomas los causa el sistema nervioso autónomo o vegetativo? Yo ahí matizaría. Es cierto, pero yo no diría que lo causan. Lo que sí ocurre es que la gente que tiene problemas digestivos menos graves, pues eso, una gastritis, un reflujo o simplemente un colon irritable, con el estrés o con el aumento de la ansiedad ve esos síntomas muy agravados. Y eso lo vemos constantemente. Cuando hay situaciones de estrés, esas patologías empeoran siempre. Pues doctor Gonzalo Guerra, muchísimas gracias por atender a Castilla-La Mancha Despierta con todos estos consejos para nuestro aparato digestivo. Muy buenos días. Buenos días, gracias a vosotros.